el panel, una mirada hacia las políticas públicas para estilos de vida más sostenibles, espacios de participación y el rol de la juventud. Entonces, para esto vamos a invitar a nuestros panelistas: Catalina Silva de Chile. Ella es activista medioambiental, estudiante de biología ambiental en la Universidad de Chile, directora ejecutiva de la red Kimlu, cofundadora de 1000 Acciones por un Cambio y comisionada del Comité de Prospectiva Juvenil del Senado de la República de Chile. También vamos a tener a María Angélica Villasante de Perú. Ella es ingeniera y gestión ambiental, especialista en gestión integrada de recursos hídricos. También hace parte del grupo Menti Women for Climate de Lima y activista climática en el colectivo Jóvenes Peruanos Frente al Cambio Climático. También por parte de Colombia tenemos al señor Alex Saer Sáquer, director de Asuntos Ambientales Sectoriales y Urbanos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, becano Fulbright para estudios de maestría en desarrollo sostenible, ingeniero industrial y politólogo con más de 20 años de experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos y programas de producción más limpia, análisis de ciclo de vida y gerencia del valor ambiental. También tenemos a nuestra primera ponente del día de hoy, la doctora Nidia Supen de México. Ella es doctora en Ingeniería de Ciclo de Vida, Ingeniería Mecánica también, codirectora del Hub América Latina del International EPD System, fundadora del Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable Cádiz, México. También es consultora especialista en consumo y producción sostenible de ONU Medio Ambiente, México, Unidad de Recursos y Eficiencia. Entonces, por favor, nuestros panelistas me confirman si me escuchan bien, si están listos. Todo bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta para todos los panelistas. Brevemente, ¿cómo podrían ustedes describir un estilo de vida sostenible y en su país cómo se podría impulsar el consumo más responsable? Entonces, le voy a dar la palabra a nuestra participante de Chile, Catalina Silva. Adelante. Buenísimo. Antes que nada, buenos días a todos. En Chile ya buenas tardes. Son casi las 1, pero bueno, muy feliz y agradecida de estar en este espacio. Mira, para mí, ¿qué es un estilo? ¿Cómo describo un estilo de vida sostenible, sustentable? Yo creo que existe un concepto súper importante que tenemos que tener todos y todas en conocimiento, que es la huella de carbono. Y es que es necesario empezar a comprender, que las sociedades entiendan cómo funcionan nuestras energías, qué energías estamos utilizando, cómo nos estamos moviendo, desplazando en nuestras ciudades, en nuestros barrios, pero algo mucho más importante también, y creo que poco se menciona, y es el cómo participamos de las discusiones en los distintos proyectos que tienen impacto sobre nuestras diferentes comunidades. Creo que eso es bastante interesante y los jóvenes en el último tiempo nos hemos dado cuenta de esto y nos hemos puesto en marcha para intentar participar de todas las formas posibles. Hoy en este mismo panel, en este mismo foro, hemos visto cómo diferentes chicas muy jóvenes han participado, tienen una opinión y tienen algo que decir al respecto. Creo que eso es muy necesario. Y respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se podría impulsar el consumo más responsable? Bueno, en mi país, en Chile, y en realidad yo creo que en todo el mundo, la educación es lo más importante. Y puede que suene muy cliché, pero creo que es la llave para el mundo. La educación, pero en el sentido más amplio, no solamente pensando en las matemáticas o en el lenguaje, sino en cómo yo me comporto, cómo yo enfrento la vida, los valores, empatía, respeto, la ética, creo que es súper importante. Hoy sabemos que uno de los enemigos más grandes que tiene la sustentabilidad en el mundo es la corrupción. Entonces tenemos que empezar a educarnos desde muy pequeños para no seguir cometiendo los errores que estamos cometiendo hoy, y el día de mañana, ojalá no sea muy tarde, pero tengamos a personas que hayan pasado por un proceso en el cual entendieron y aplicaron todos estos valores. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Vamos con la visión de María Angélica. Hola, muchas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Chévere.
Yo creo que voy a combinar estas dos respuestas a las preguntas porque van mucho de la mano, y es que, ¿cómo podría yo describir un estilo de vida sostenible? Probablemente desde mi experiencia personal y colectiva en comunidades de activismo climático y también hídrico, es la conciencia. No digo de una conciencia totalmente externa, sino una conciencia interna, de que en realidad pertenecemos a un sistema y a un ecosistema, y que efectivamente las decisiones que tome todos los días van a llegar a afectar de manera positiva o de manera negativa al sistema al que soy parte. Y que las personas no entiendan ese impacto en el sistema hace que en acumulado esta bola de nieve crezca, ¿no? Para positivo o para negativo. Si yo comprendo que soy una persona muy privilegiada de haber nacido, crecido y amado Latinoamérica, entender toda esa biodiversidad, y que tengo la responsabilidad de protegerla, cuidarla, también conservarla y también luchar por los derechos de las personas más vulnerables, voy a llegar a comprender que eso aporta un estilo de vida sostenible, porque muchas veces las personas nos limitamos a creer que porque no tomo botellas, no uso botellas de plástico, listo, mi vida es totalmente sostenible, cuando quizás estamos viendo la punta de un iceberg totalmente sistémico, que va desde decisiones pequeñas de qué ropa elijo, dónde compro mi pan, cómo me transporto al trabajo, o aparte de estudiar, cómo estoy retribuyendo todo el impacto que genera que yo pueda estudiar. En mi caso, por ejemplo, yo tuve que mudarme de un lugar a otro para poder estudiar ingeniería ambiental, porque en Cusco, de donde soy, no existía ingeniería ambiental, pero tenía que retribuir. No puedo esperar 5 años para recién yo poder ser útil a la sociedad. ¿Cómo? O tener un cartón que diga, ahora sí eres útil para esta sociedad, ahora sí ya vales. Imposible. Y eso es lo que valoro tantísimo de esta generación, que no se necesita un cartón que valide nuestros conocimientos teóricos para efectivamente poder hacer un cambio en el sistema, que comienza por uno, sigue en el hogar y continúa en la comunidad. Y eso podría aportar. Muchas gracias, Mara Angélica. Vamos con la visión de la doctora Nidia. Adelante. Muchas gracias. Me llena muchísimo estar en este foro, que hay tanta pasión por temas que decía ahorita María Angélica, 5 años. Imagínate que llevamos 25 hablando de esto, y cuando llegamos a México después de haber hecho un doctorado en Japón, donde estas cuestiones eran como el per se, ¿no? Yo me quedé impactada cuando compramos un auto usado y al final me salió más caro el mandarlo a reciclar, porque eso es algo que sucedía ahí en los años 97, 98 en Japón. Y entonces me decían, pero ¿por qué no compraste uno nuevo si es lo que se debe hacer? Porque trae la tecnología más nueva, la más eficiente, con menos emisiones, etcétera. Entonces estos cambios culturales son muy importantes. Un estilo de vida sostenible, yo creo que las dos, tanto Catalina como María Angélica, nos lo dijeron muy bien, es aquel en el cual estamos conscientes de lo que hacemos cada día, de lo que estamos consumiendo y cómo lo estamos haciendo, en el cual tenemos una responsabilidad, y esto es cómo podríamos impulsar un consumo más responsable, es informándonos. Esta parte que nos decía Catalina de la educación es muy importante, pero no esperar a que nos la den, sino hacerlas nosotros mismos, empezar a saber esta historia que ya todos hablaron, de dónde vienen los productos, cómo se hicieron, qué hay dentro de ellos, hacia dónde van también, porque esa es una responsabilidad nuestra. Creo que eso nos va a poder permitir tener un estilo de vida mejor, un estilo de vida más consciente. Me encantó esta parte del movimiento en Colombia de vivir simple, ¿no? Vivir mejor, de el poder cuestionarnos si nuestras necesidades son tantas o si son las necesarias, y eso pues es también parte de nuestros estilos de vida, esta parte de poder decir con qué estamos satisfechos. No es fácil, yo les quiero comentar, por parte del trabajo viajo mucho y tengo una
a veces una carga importante, porque ya nos decía Catalina, esta huella de carbono, ¿no? Es por trabajo. Y sin embargo, el poder decir, en casa hay un huerto, en casa preparamos alimentos, en casa hay una composta, en casa tenemos una olla solar, etcétera, etcétera. Hay que tener un compromiso. Entonces, el hablar de este estilo de vida sostenible es estar comprometidos, estar conscientes, tener este acceso a la información y querer hacer un cambio. Qué bueno que haya esta iniciativa en esta generación que nos están mostrando los jóvenes, pero creo que también las otras generaciones, la que yo represento aquí en este panel, mucho por delante somos quienes también estamos trabajando en la ciencia, en los indicadores, en la métrica, en esta información que tenemos que darles a los demás. Entonces, para mí estos serían los dos puntos, independientemente del país en donde estemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nidia. Vamos con el señor Alex. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por permitirnos pues, participar en este foro en el día de hoy, en este panel en el día de hoy. Yo todavía me considero joven, tengo 42 años, pero la juventud es relativa y la lleva uno por dentro. Y me identifico muchísimo con todo este movimiento y toda esta preocupación que a nivel planetario, porque no solamente un país, es una región, sino a nivel del planeta, los jóvenes están teniendo en cuenta y están teniendo frente al tema ambiental. Esta es una preocupación que nace en los 60s, yo no sé si ustedes recuerdan, hay un libro icónico que da origen a todo este movimiento ambiental. Y yo creo que voy a partir de ahí. El estilo de vida sostenible es relativo y depende de cada uno. Y esa es una de las principales dificultades que tenemos para poder definir qué es un estilo de vida sostenible, porque es muy relativo. Por ejemplo, si tú optas por consumir un papel reciclado en vez de un papel natural, pero ese papel reciclado resulta que no lo producen en tu país, sino lo producen en el extranjero. Y tienes que recorrer 5.000 kilómetros para llegar hasta tu sitio y tienes que pues, hacer todos los procesos de transporte y demás, y eso consume combustibles fósiles, y te llega el papel reciclado a tu casa y tú lo utilizas. Eso, mientras que el papel de fibra natural es de bosque cultivado, que lo producen en tu país, que de alguna manera genera empleo en tu país, y que el bagazo, y que se produce además a partir de bagazo de caña, que es un subproducto de otro proceso, te das cuenta las dificultades de poder tomar una decisión frente a un estilo de vida sostenible. Entonces, yo creo que ahí uno es la información, súper importante, que nosotros acá decimos coloquialmente no traemos entero, y que no creamos verdades universales frente al tema ambiental, porque eso es muy difícil en el tema ambiental que haya verdades universales. Que no traemos entero y que nos informemos. Pero hay unos principios básicos, ¿sí? En eso sí hay unos principios básicos. Uno, que la huella, ya sea de carbono o la huella de agua, disminuya, sea mucho menor. Pero no solo la huella de ese producto, sino a lo largo del ciclo de vida del producto. Para que entendamos nosotros cómo es todo ese producto durante su ciclo de vida, y ahí, más que el análisis de ciclo de vida, el pensamiento de ciclo de vida es bien importante, y que en nuestras escuelas nos enseñen a nosotros qué es un pensamiento de ciclo de vida, porque eso nos ayuda a entender la dimensión, la real dimensión sobre los temas ambientales. Uno, entonces que disminuya la huella en todos esos sentidos, huella de agua, huella de carbono, y las huellas que sean además localmente importantes, o sea, que dentro de tu localidad sea muy importante. Dos, que impulse el desarrollo local, que impulse las comunidades locales, que impulse el consumo local, que las comunidades menos favorecidas estén involucradas en esa cadena productiva, que ganen
hay un sello que se llama el Fair Trade, que le reconoce a esos productores eso. Entonces, por ejemplo, si el cacao que se produce es colombiano y estamos en un hotel viajando a Colombia y el chocolate que nos están presentando es colombiano, eso es consumo sustentable porque estamos impulsando de alguna manera un comercio local. Y tres, algo que se ha vuelto realmente fundamental, que uno desmaterialice la economía, o sea, que se enfoque en el servicio y no en el producto. O sea, que lo que al final nosotros estemos consumiendo no es un producto, sino un servicio, o sea, que se desmaterialice y que a la larga genere menos residuos. O sea, que esos residuos además puedan ser reincorporados dentro de las cadenas de valor. Esa ecuación es complejísima. O sea, nosotros poder poner todas esas variables en la mente y tomar una decisión es complejísima, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo a generar ese consumo sustentable. Entonces, hay unos temas, y lo dice mucho el ministro colombiano, relacionando con la economía circular, que ustedes saben que es la 9R, y él dice que hay una 10ª R, que es recordar, y es recordar cómo se hacían las cosas antes, que nuestras abuelas todo lo reutilizaban, todo lo heredábamos, la ropa de uno se la daba al primo, al sobrino, al hermano, y se alargaba el tiempo de vida de las cosas. Y al final lo que nos hacía felices, pues no era como tal lo material, sino la función que eso cumplía, independientemente si era nuevo, si era viejo, si era usado, si era tal. Entonces, eso yo creo que ahí, poco a poco, recordando cómo era ese estilo de vida, no basado en el consumo, sino basado en la satisfacción, es lo que hace precisamente ser un estilo de vida sustentable. Muchísimas gracias a Alex. Entonces, continuando con nuestro panel, la siguiente pregunta va dirigida a la doctora Nidia y a María Angélica y dice así: luego de haber resaltado la grave problemática de los desechos al mar, ¿cómo se pueden articular jóvenes y gobierno para potenciar soluciones? Entonces le doy la palabra a la doctora Nidia. Yo voy a tomar algo que acaba de decir Alex, que es muy importante, que va en este concepto de que el residuo no exista. Y pues precisamente en esta parte de los jóvenes de la sociedad, no solamente los jóvenes, todos, generar estas soluciones para que no tengamos un desecho en el mar. Es decir, esta circularidad, esta responsabilidad de que pues de alguna forma podamos hacer una buena gestión de los productos, es como podemos trabajar todos los primeros, toda nuestra sociedad civil, en tomar una decisión de poder hacer que el residuo llegue a donde tenga que llegar, y los gobiernos pues apoyarnos con la infraestructura para que esto pueda suceder. Vale, muchísimas gracias. Ahora vamos con María Angélica. Sí, yo resalto acá la palabra potenciar. Qué bueno que se esté utilizando la palabra potenciar, porque muchas veces el rol que creen las juventudes podemos hacer referente a todas las problemáticas, incluyendo la problemática marina de contaminación por desechos plásticos, es muy limitada a que se cree que nuestro rol único es poder ir a campañas de limpieza de playas. Y con esto no menciono que sea una actividad que esté mal. De hecho, es una de las principales actividades que ayuda a uno a comprender la gravedad del problema. Pero, ¿qué sucede cuando el joven va creciendo pensando que lo único que puede hacer para aportar a las soluciones integrales es limpiar playas? Cuando el joven en realidad podría estar también apostando por una investigación, por programas educativos mucho más integrales, por actividades con los que están utilizando más el mar, que en este caso pueden ser los pescadores artesanales o los restaurantes que hacen uso. Un rico ceviche, ¿quién no quiere un rico ceviche, verdad? Pero esa noción de contaminación marina y que porque estos ecosistemas se están perdiendo, por ende mi alimentación y lo rico que me gusta comer también se va a perder, aún no hay, ¿no?
Y cómo potenciar es efectivamente eso, sentarnos en la mesa y poder discutir un plan de acción en conjunto. Tú como joven, con tu contexto, con tus posibilidades, aptitudes, pero también limitaciones, ¿cómo podríamos aportar a una solución más integral? Entendiendo que estas limpiezas siempre se van a dar, a menos que nos enfoquemos en la causa del problema, porque lo que vemos es la consecuencia del problema. Entonces yo creería que una articulación y un diálogo más horizontal, porque sí es importante mencionar que lo que queremos es que nos vean como aliados y aliadas, como aliados y aliadas para articular. Y que eso se dé a todos los niveles, desde acuerdos regionales hasta gobiernos locales con comunidades, con todos los actores que involucran a este sistema. Eso es potenciar realmente y eso es apuntar a una sostenibilidad. Muy bien, María Angélica, muchísimas gracias. Me gustó mucho lo que mencionas, sobre todo porque muchas veces nosotros podemos ver la solución de los problemas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ¿sí? Como desde los movimientos juveniles, desde los jóvenes y desde lo que nosotros estamos evidenciando, podemos de alguna u otra forma motivar a nuestros gobiernos a actuar al respecto, ¿sí? Como nosotros los jóvenes tenemos ese poder que muchas veces no vemos, y si nos juntamos todos para articular y buscar un diálogo bipartidista, como tú bien lo dijiste, es fundamental para potenciar estas soluciones que todos queremos ver. Bueno, siguiendo con nuestras preguntas, la siguiente pregunta va dirigida a Alex y a Catalina, y es principalmente, ¿qué rol tienen los jóvenes en la promoción de estilos de vida sostenibles y cómo podemos propulsarlos como un motor de implementación y construcción de políticas públicas en el marco del ODS 12? Entonces, Catalina, tienes la palabra. Súper, bueno, ahí me gustaría resaltar la exposición que hubo antes de este conversatorio, y es que hay muchos jóvenes hoy que están haciendo una serie de proyectos, pero con un alcance gigantesco, no solamente de jóvenes para jóvenes, sino impulsando proyectos para las diferentes generaciones. Entonces creo que eso es importante tenerlo en consideración, saber que los jóvenes hoy estamos generando cambio, estamos accionando, y a diferentes escalas, a escala local, nacional, incluso global. Ahí quiero contar una pequeña experiencia. Yo el año pasado, junto a unos compañeros, a unos amigos, generamos un proyecto que se llama 1000 acciones por un cambio, una iniciativa que desafió a la adolescencia latinoamericana del continente a generar acciones para mitigar la crisis climática. Y ahí con acciones nos referimos a lo que hemos hablado todo este rato, a utilizar menos agua, a ver qué hacemos con nuestros residuos, a eliminar la basura por completo, y así. Pero algo también súper importante que nosotros hicimos, que quizás no estaba en el eslogan oficial, es que estuvimos educando a los futuros políticos del mañana. O sea, estamos dándoles las herramientas y las posibilidades para que ellos encuentren un lugar, una posición en sus localidades para poder tener voz y de alguna forma poder incidir directamente. Ellos ven una problemática, quizás el día de ayer no tenían cómo poder incidir, pero hoy con estas iniciativas ellos lo tienen. Ellos tienen en su poder la forma de generar ese cambio que tanto ansían y que no pueden, porque muchas veces cuando eres menor de edad, aquí en Chile al menos si eres menor de 18 años, no son muchos los espacios que existen para poder ser parte de la conversación de una manera vinculante. Entonces también, respecto a la siguiente pregunta, lo que nosotros necesitamos es espacio en el que se genere diálogo y se genere una acción vinculante entre las diferentes disciplinas y las generaciones. Ahí recuerdo que la doctora Nidia habló un poco de eso, de cómo hoy los jóvenes también tienen que incluir a las generaciones más grandes y también más pequeñas. O sea, hoy necesitamos estar todos y todas conectadas. Ya creo que no hay que seguir hablando de cómo metemos a los jóvenes a la discusión, sino de cómo todos y todas trabajamos juntos para generar una solución. Creo que ya sabemos que los jóvenes queremos participar. En el último año, el año pasado, vimos a exponentes a nivel global, como una niña de tan solo 16 años era la cara visible de un movimiento que hizo que todas las personas en sus casas se cuestionaran el cómo yo estoy viviendo y qué hago para mejorar mi forma. Entonces, ahí queda la invitación, los jóvenes estamos dispuestos, así que lo único que hace falta son
estos espacios para poder involucrarnos. En Chile, y creo que no lo mencioné en la pregunta pasada, pero por eso también me gustaría comentarlo acá, uno de los desafíos más grandes que tenemos cuando hablamos de vinculación de los jóvenes es el territorio. Chile es un país muy centralizado en el que tenemos problemáticas también muy diferentes, tanto en el norte como en la zona centro y en la zona sur. Yo soy del sur de Chile, de Patagonia, ahora me encuentro en la zona centro en Santiago, pero viví muchos años aislada en un territorio en el que mi voz no era escuchada, en el que las autoridades que se encontraban en ese lugar no eran elegidas o no eran, no eran elegidas por la misma comunidad. Entonces, ese es un problema que, no solamente estamos viviendo los jóvenes, sino todo el mundo en nuestro país, pero es una meta muy alta que tenemos, que es descentralizar nuestro país para que tanto las voces de los jóvenes como de todas las personas sea escuchada y sea vinculante. Así que ahí también dejo esa invitación. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Vamos con Alex. Muchísimas gracias. Entonces, el rol que tienen los jóvenes. Si hay algo que los jóvenes tienen, es que ahora están muy conectados. O sea, los jóvenes, más que ninguna otra generación en la historia de la humanidad, los jóvenes están conectados desde Colombia, de Chile, China, Europa, y eso es una ventaja importante. Y ahora voy a unir varios puntos sobre eso. Dos, la educación ahora es más universal que antes, eso no hay que dudarlo. O sea, en los diferentes países se han hecho progresos importantes de acceso a educación. Antes nuestros padres de cosa llegaban a obtener su grado de bachillerato, como decimos en Colombia, o de secundaria. A veces nuestros padres, o los míos, pues, algunos de nuestra generación, tampoco, voy a acercar un poco el micrófono, la cámara y el micrófono, porque me dicen que se escucha poco. Nuestros padres, algunos ni siquiera terminaron bachillerato. Entonces la juventud ahora es una juventud mucho más educada, que además tiene más posibilidad de acceder a conocimiento técnico. Y cuando me refiero a conocimiento técnico, a esa educación profesional, técnica profesional, que antes no los teníamos. Entonces, digamos, también tenemos una juventud más conectada y una juventud más educada. También eso nos ha hecho que la juventud, y esos dos aspectos son centrales. Ahora, esa conexión la han sabido aprovechar los jóvenes en hacer sentir su voz a los gobiernos. Pero también hay que entender que los cambios se pueden producir ya sea en las empresas o dentro del gobierno. Producir los cambios desde afuera es importante como un mecanismo catalizador, o sea, como la iniciación del proceso. Entonces las protestas, hacerse sentir, volverse viral, todo eso es importante para llamar, para socializar, para poner en la palestra de que un problema existe y que se necesita un cambio. Pero los cambios se realizan dentro del sistema, ya sea dentro de las empresas, ya sea dentro del gobierno. Entonces es importante que los jóvenes también, si se quieren dar cambios sustentables, también vean la necesidad de influir dentro de estos escenarios. Yo les hago una analogía. Nosotros dentro del Ministerio de Ambiente de Colombia, en 2018 lanzamos la Estrategia Nacional de Economía Circular, que involucra todo un componente importante de producción y consumo sostenible y de estilo de vida sostenible. ¿Y a quién yo llamo para que desarrollen esa estrategia? A los jóvenes. Yo tengo un equipo de 8 personas en economía circular, donde todos rondan los 20 y algo años y no sobrepasan los 30 años. Y los combino también con expertos, ya con gente madura del ministerio que ha durado muchos años. Entonces es poder generar esas ideas innovadoras y trasladarlas a los espacios de decisión. Entonces, yo creo que ahí es importante no solamente
decir, sino actuar en el sentido de que influir en todas las políticas. Ahora, dentro de las empresas también es importante. Yo pienso que todo este tema de socializar las estrategias ambientales, la sustentabilidad y demás en las universidades es muy importante, porque esos profesionales son los que van a estar en las empresas luego, y van a ser esos los profesionales los que van a demandar de esas empresas acción frente a temas como ecodiseño, que es fundamental para promover estilos de vida sostenibles, acción frente a producción sostenible o producción más limpia y temas así. Entonces, se puede de alguna manera cambiar y generar un cambio cuando se salta a esa posición. Ahora, volviendo un poco no solamente a los escenarios de decisión, sino también volviendo un poco a ese rol propio de la juventud, es generando y exigiendo el cambio. O sea, comunicando que el joven, comunicando a las empresas, comunicándole a todos los que ellos crean que no está bien y que las empresas escuchan. Entonces, si ustedes, si ven que un restaurante no está bien que les sirvan una botella de plástico con agua, sino que debería ser en envase retornable dentro de un restaurante, porque tienen las capacidades de lavar y hacer todo el proceso de sanitización y todo, pues díganselo. Las redes sociales son poderosas, comuniquémoslo, pero comuniquémoslo de buena forma también, porque lo que no podemos, y eso ha pasado mucho, es que esto se vuelve un conflicto socioambiental. Estamos, sobre todo en el país, en Colombia, no aguantamos un conflicto más. Y no podemos volver que el tema ambiental se vuelva un conflicto, además entre generaciones. No debería ser que los jóvenes contra los que ahora están en el poder. No. Volvamos esto un espacio constructivo, un espacio de creación, porque yo que estoy desde el gobierno, me enfrento a temas como que quiero hacer un cambio, pero ¿cómo lo hago? Y hay miles de barreras que quizás la gente desde afuera no entiende, de que nosotros queremos hacer un cambio, pero hay barreras que uno le impiden hacer ese cambio. Entonces, es como el desafío es tan grande que necesitamos ponernos en posición de construcción, y esa es la posición que también nosotros queremos que los jóvenes nos den para construir, y no solamente señalar lo que está mal, sino señalar el camino de cómo hacerlo bien, a las empresas, al gobierno, a las instituciones, a los pares, a los mayores y demás. Ahora, también nosotros tenemos que aprender de los mayores en ese mismo sentido que yo les dije, de recordar cómo se hacían antes, ¿no? Al final, los mayores tenían antes un estilo de vida más sustentable de lo que tenemos ahora. Ahora cada uno tiene su carro, cada uno tiene su ropa, cambiamos ropa cada temporada, y de eso nosotros también como jóvenes debemos aprender de cómo se hacía antes. Perfecto, Alex, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que va dirigida a la doctora Nidia y a María Angélica, y dice así: ¿qué estrategias existen o cuáles se podrían incluir en las políticas públicas para fomentar el consumo sostenible que ustedes hayan visto, que conozcan, y cómo lograr que esto sea masivo, entendiendo que muchas veces la falta de información o la información que está dirigida solamente a un nicho de personas que se han formado en el tema ambiental, pues no logra que todo lo que se está haciendo en política pública y a nivel global se extienda a más sectores de la población que de pronto no tienen mucho estos conocimientos. Entonces le doy la palabra a la doctora Nidia. Muchas gracias. Yo voy a hablar de una sola que me parece muy importante y que se está trabajando a nivel internacional por medio de diferentes iniciativas de Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y en el cual nuestros gobiernos en América Latina pues están de alguna forma participando muy activamente, y es el tema de la información a los consumidores por medio de ecoetiquetado. Es decir, ya sea
por medio de sellos. Por ahí platicamos de esta parte de ayudar a reconocer cuáles son los atributos ambientales de un producto, por medio de dar alguna información, de hablar de aseveraciones, de hablar de claims. También se comentó mucho de esta parte del greenwashing, y esto es una estrategia muy importante, el que tanto la parte productiva, las empresas junto con el gobierno pueda dar esta información de los productos para que nosotros podamos tomar estas decisiones. Definitivamente con esa información vamos a poder fomentar este consumo sostenible, y por supuesto la parte de educación es la que pues buscamos que sea también muy importante para que podamos tomar esas decisiones, podamos tomar la responsabilidad de leer esta información y de entender la información que nos da. Listo, doctora, muchísimas gracias. Entonces le doy la palabra a María Angélica. Sí, muchas gracias. Yo también voy a tocar una experiencia, y es una experiencia muy concreta que hemos impulsado como parte del colectivo de jóvenes peruanos frente al cambio climático. Un poco más global, más paraguas que el consumo responsable, pero entendiendo de que efectivamente el consumo responsable es uno de los pilares en la mitigación del cambio climático y, ¿por qué no?, también en la adaptación del mismo. Dentro del colectivo, nosotros pudimos dar aportes tanto a la ley como al reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático, algo que no necesariamente estamos acostumbrados a ver aportes de sociedad civil joven como tal, pero gracias a estos aportes y a la justificación de, ojo aquí voy a enfatizar, el derecho a la participación, porque no es un regalo, es un derecho, y muchas veces estos derechos se consiguen luchándola. Y por eso mismo es que nosotros en esta justificación pedíamos un asiento en la Comisión Nacional de Cambio Climático, que es esta instancia superior donde se monitorea el avance de los compromisos climáticos, pero también pedíamos que se incorpore de alguna manera el compromiso intergeneracional, porque reconocemos, así como se ha mencionado, necesitamos, uno, aprender de los mayores, los élderes, y dos, poder cooperar también con las futuras generaciones, y de eso se trata la intergeneracionalidad. Y las buenas noticias es que ambos aportes fueron considerados en la ley marco y en su reglamento. Entonces, esta es una línea muy tangible, muy bien planteada de cómo las organizaciones juveniles efectivamente podemos participar en la política pública y no solo en acciones puntuales. Entonces, yo sé que acá hay muchos jóvenes que están escuchando y están muy interesados, porque a veces la frustración nos gana de ya conozco el problema, tengo la solución, pero nadie me escucha. Por favor, no se rindan, porque la participación es un derecho y nuestra voz merece ser escuchada. Y como jóvenes tenemos el derecho de participar en todo tipo de procesos que involucren las políticas públicas, porque nuestros aportes y cómo vemos los sistemas y los problemas son diferentes a como nuestros padres y abuelos y los niños ven. Y por ende las propuestas también van a ser diferentes y, ¿por qué no?, integradoras. Entonces, sí pediría que no nos alejemos tanto de la política pública. A veces le tememos. Un dato interesante: aquí en Perú se sacó que el 80% de jóvenes peruanos, que somos el 30% de la población, más o menos 10 millones, no creemos en los partidos políticos, porque consideramos que nuestro país es corrupto. Y qué dolor, pero también qué realidad y qué motivación para poder reconstruir este lazo con la gestión pública, ¿no? Y acá sí resalto lo que mencionó Alex. Muchas veces ponemos el dedo de tu Estado, tu Ministerio del Ambiente, tu Ministerio de Economía, no estás haciendo bien las cosas, tu congresista, tu presidente, no estás haciendo bien las cosas, pero a veces es, ya, te señalo, pero ¿qué propongo? ¿No? Porque no es fácil. No es fácil cambiar la estructura de un país o generar políticas, pero ser propositivos es un cambio de chip extra que nos podría ayudar a la promoción de políticas que incluyan el consumo responsable. Y como mencioné, para hacer hilación a lo que en la anterior pregunta dije, el cambio inicia también de manera interna, entendiendo el contexto local y así poder aportar a un contexto nacional. Y bueno, eso es lo que les podría aportar ahora.
Muchísimas gracias. Y es muy valioso lo que tú mencionas. Importantísimo la parte de informar también, ¿no? Que las políticas públicas no se queden en que se publicó y existe, pero no la conoce la mayoría de las personas, ¿no? Entonces es súper fundamental eso, que también se pueda informar, que sea masiva la comunicación para que las personas sepan que existe y sepan cómo pueden colaborar. Bueno, finalmente vamos con la última pregunta que va dirigida a Catalina y a Alex, y es, ¿qué espacios de articulación entre el gobierno y la juventud existen y que ustedes conozcan y cuáles deben fortalecerse? ¿Sí? Es decir, esto con el fin de generar esos espacios de intercambio de los que hemos venido hablando, ¿sí? Que permitan aportar en la construcción de esas políticas públicas que necesitamos sobre consumo sostenible y estilos de vida. Entonces le doy la palabra a Catalina. Súper. Mira, la verdad es que estuve pensando harto en la respuesta, buscando este tipo de espacios en mi país y me costó mucho. No sé si quizás hay algún joven por ahí que me pueda ayudar, pero yo sé que en Chile existen espacios, claro, que vienen desde el Estado, pero estos espacios son más bien destinados a distintos tipos de eventos y este tipo de cosas que, claro, no está mal, los necesitamos, pero creo que en Chile hoy es necesario, valga la redundancia, espacios para la creación tanto de políticas públicas, de nosotros cuestionar, de nosotros poder dar nuestra opinión y que tengamos enlace directo con estas personas que al final son las que toman las decisiones. Entonces ahí me cuesta un poco encontrar el espacio, sin embargo, en Chile hoy estamos viviendo un momento histórico en el que estamos a punto de definir un proceso, si es que se logra, ojalá ahora en un mes más, para poder crear nuestra propia y nueva constitución. Entonces, este es un momento en el que los jóvenes podemos encontrar, podemos pedir y podemos obtener un espacio para que la juventud tenga representatividad. Imagínate qué lindo sería eso, o sea, así como en Chile hay diferentes organizaciones o grupos que tienen su espacio, yo encuentro genial si es que se da esta oportunidad de que los jóvenes también tengamos este espacio para nosotros en el que podamos dar nuestra voz y nuestro voto. Ahora bien, sería súper difícil encontrar la forma y cómo vamos a elegir a este representante, pero yo creo que es posible y sería algo muy, muy, muy bello. Yo no sé si existe así en otros países en Latinoamérica, pero creo que en Chile hoy, si es que damos este paso, podríamos lograrlo. Y ahí podríamos avanzar de una manera, pero muy, muy, muy bella. Así que también ahí, si es que hay jóvenes o también otras personas que están escuchando de Chile, les dejo ese bichito a ver si los pica y levantamos este proceso porque se viene y creo que lo podríamos crear. No existe hoy, pero podríamos formar algo muy, muy, muy bonito. Muchísimas gracias, que así sea, Catalina. Vamos con Alex. Yo pienso que aquí hay un tema estructural. Yo lo veo como que desde el gobierno, desde el Estado, es importante tener en cuenta las ideas, la energía de la juventud. Y la juventud además necesita el Estado, como yo ya lo dije, también para poder generar los cambios sostenibles en el tiempo. O sea que hay un tema estructural y es que asemeja al Estado a la corriente eléctrica en una pared donde está, nosotros le llamamos el enchufe, el conector, que es de dos patas, pero de este lado está la lámpara, la juventud, que una necesita a la otra, pero el conector no es de dos patas, sino de tres patas. O sea, no enchufa, no encaja. ¿Y por qué no encaja? Porque los jóvenes quieren espacios diferentes a los que puede ofrecer el gobierno. Es que la estructura del gobierno es una estructura antigua, es una estructura de tradición, pero los jóvenes quieren espacios más dinámicos, espacios de decisiones inmediatas, y eso no existe en el gobierno. Entonces aquí hay un tema estructural que tenemos que ver cómo lo hacemos, y por eso es que los espacios se han reducido a eventos, a espacios,
pero nada estructural, que es lo que los jóvenes pienso que esperan tener, ¿no? Y ese sí es un desafío gigante. Yo creo que eso es un desafío en política complejo de cómo armarlo. Y yo creo que ahí podemos aprender mucho de lo que ha logrado la industria de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. La industria de las TICs se ha inventado todo un sistema de innovación y de desarrollo basados en el riesgo, basados en los capitales semilla, basados en las ideas, basados en la promoción, en las escalas, que ha hecho que a nivel mundial haya una explosión de innovación alrededor de todo este tema de las TIC. Eso debe pasar al gobierno. Eso, ¿cómo lo pasamos al gobierno? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Ambiente hemos hecho unos intentos. Nosotros, por ejemplo, para el tema de la lucha contra la deforestación, hicimos una hackathon. Entonces fue bien interesante ver cómo todos estos jóvenes ponían sus ideas, a ver cómo con ideas innovadoras en el país podíamos luchar contra la deforestación. Y salieron cosas interesantísimas, ¿no? El desafío después cómo lo volvemos política pública, pero iba muy enfocado hacia eso, o sea, hackathon hacia política pública para atacar la deforestación. Entonces, yo creo que nosotros como gobierno debemos hacer que el enchufe ese no sea de 2, sino que sea de 3 patas, pero también quizás los jóvenes estar dispuestos a también amoldarse y que si se tienen que poner de 2 patas lo puedan hacer. O sea, aquí es el todos ponen, ¿no? Aquí es el todos ponen. Entonces, recuerdo mucho esa hackathon. También nosotros tenemos otro ejemplo. Nosotros desde el ministerio y desde mi dirección estamos liderando un grupo nacional de trabajo sobre estilos de vida sostenibles en Colombia y precisamente ahí hay participación activa de jóvenes y de universidades. Hay otro, generamos un concurso sobre innovación para los estilos de vida sostenibles a estudiantes de pregrado y posgrado de todas las universidades del país, ¿cierto? Para que ellos buscaran mejores ideas de negocio para promover estilos de vida sostenibles, pero siempre buscando el link con la política pública y cómo eso se puede influir en política pública. Entonces yo creo que aquí ambas partes podemos contribuir, pero la idea es hacer que los dos sistemas poco a poco conversen más, ¿no? Estructuralmente se entiendan más jóvenes, y por eso un poco el descontento de los jóvenes, porque no entienden al Estado, ¿no? Pero es lo que tenemos. Y no toda la vida nos tenemos que pasar luchando contra el Estado, sino también cómo influimos para transformarlo conjuntamente. Esa es mi idea principal. Gracias. Bueno, Alex, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los panelistas que se conectaron hoy, que prestaron su tiempo y su espacio para lograr este panel y este evento. Antes de finalizar, queremos comentarles que vamos a lanzar un pequeño sondeo, igual que lo hicimos al principio. Entonces, en sus pantallas les va a salir una pequeña pregunta que quiero que todos los participantes que aún están con nosotros la contesten. Esta pregunta está dirigida a conocer ese impacto que tuvo este evento en ustedes, ¿sí? Lo que aprendieron y lo que se llevan de este panel y de estas ponencias. Entonces, ya lo estamos viendo acá, ya lo están resolviendo. La idea de aquí es conocer un poco ese conocimiento que ustedes se llevan, esas enseñanzas que nos deja este tema de los estilos de vida sostenibles. También, mientras terminan de votar, antes de finalizar el evento, quisiera que todos, por favor, o los que puedan, por favor, prendieran su cámara ahora al final para poder tomar una foto grupal del evento, incluidos a nuestros panelistas, que no se vayan a desconectar, nos den un momentico. Entonces vamos a dar unos 10 segunditos más para terminar el sondeo. Entonces, esperamos de parte de
COSU de Colombia, de parte de EGEA, de Calandria, de Modo Acción, de Cádiz, que hayan disfrutado mucho este evento, que hayan aprendido un montón, que se lleven ese empoderamiento que nosotros los jóvenes queremos para poder cambiar las cosas en el planeta y empezar desde lo local y desde lo más individual. Bueno, los resultados de la encuesta nos arrojaron que el 82% puso que todas las anteriores. Entonces, ese era lo que nos queríamos llevar el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos.